Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Estamos ya a mitad de semana, miércoles 26 de noviembre. Queremos compartir esta tarde con todos ustedes y contarles muchas cosas, Tenemos un montón de temas para que no se despeguen de nuestra cadena y sigan Tele7, por supuesto, tanto en directo como también en nuestras redes sociales, en nuestra repetición. Comenzando por una noticia, un suceso. No hay pues mucho más que la nota que nos mandan, y es la investigación a una mujer en Irún por permitir que su hijo menor condujera un vehículo. Tras la difusión en redes sociales de este menor, conduciendo, se ha abierto una investigación por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa. Como decimos, pues es lo que tienen las redes sociales, que bien utilizadas está muy bien, pero ojo, cuidado con lo que se publica, porque claro, así se ha podido también conocer cómo, esta ama permite a su hijo, un menor de 10 años, o sea, un chiqui, que condujera su vehículo. Bueno, los hechos tuvieron lugar el pasado mes de octubre, cuando el menor realizó diversas maniobras de conducción que fueron grabadas y posteriormente, publicadas en redes sociales. Tras la localización del vídeo, porque saben que la Guardia Civil y hay especialistas en seguimiento de este tipo de contenidos, los agentes abrieron una investigación que ha culminado con la identificación de la madre y de este menor y la instrucción de diligencias. Como decimos, que sepan que no se puede, por mucho que sea para subir contenido y publicarlo en redes sociales, que igual a la ama le hizo en su momento gracia y al menor, pero no se puede permitir, no puede conducir un menor de edad un vehículo, evidentemente, o sea, es que es de cajón. Encima su progenitora, y luego lo subió a redes sociales. Pues se está investigando. Nos vamos a Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao avanza en la puesta en valor del restaurante Antón de Archanda, mítico, donde los haya, con el inicio de la licitación de la concesión administrativa que permitirá su reapertura. La primera fase de los trabajos, ya completada, ha consistido en la demolición de las partes del inmueble que presentaban problemas de estructura, y un paso previo para poder abordar una reconstrucción moderna y funcional del inmueble y volverlo a poner en marcha como punto de encuentro familiar y de ocio en el marco del plan de activación de el Monte Archanda, en la zona de Archanda. La parcela en la que se levanta el restaurante se sitúa en el término municipal de Sondica, aunque tanto el edificio como el solar son propiedad del Ayuntamiento de Bilbao. La Junta de Gobierno ha aprobado esta misma mañana la licitación de la concesión que autorizará el uso, ejecución de obra y explotación de este establecimiento hostelero durante 30 años. Como decimos, un enclave para los que conocemos el mítico restaurante Antón, muy mítico, muy emblemático. Y en la Junta de Gobierno hemos dado un paso más en el plan de activación de Archanda, en este caso vinculado con el restaurante Antón. El restaurante Antón es una propiedad del Ayuntamiento de Bilbao, aunque se ubica físicamente en el término municipal de Sondica. La concesión de este restaurante ya venció, el Ayuntamiento ya abordó los trabajos previos de acondicionamiento de la finca, concretamente el derribo de aquellas partes de la edificación que se encontraban en mal estado estructural, asumiendo un gasto de 230.000 euros en estas obras de derribo y por la cual se eliminaron aquellos añadidos que se realizaron en la propiedad del restaurante Antón entre los años 60 y los años 70, en el cual se hicieron ampliaciones sucesivas, tanto en la zona oeste como en la zona sur del edificio. Como mencionaba, estos edificios se encontraban anejos al edificio principal en un mal estado de conservación. Veíamos que no tenía sentido el plantear una rehabilitación de esas estructuras y que era conveniente su derribo y, en su caso, dependiendo del proyecto que plantee la persona que vaya a explotar el nuevo restaurante Antón, una reconstrucción de esos anexos, si es que fuera necesario, con respecto al proyecto que vayan a presentar. Lo que se aprueba ahora es una concesión de manial sobre la finca a 30 años, lo cual supone que el adjudicatario tendrá no solamente el derecho de explotar de forma exclusiva y excluyente el edificio municipal, sino que además le correspondería a la persona adjudicataria de este contrato la construcción, rehabilitación y modernización de las infraestructuras que están vinculadas con este restaurante Antón, tanto, como digo, la parte de edificación como la parte de finca, que es también de uso exclusivo del restaurante,
que se encuentra en el exterior, ¿no? Zona que está parcialmente ajardinada, con arbolado, etcétera. El plazo para la explotación del restaurante es de 30 años, periodo en el cual se amortizarían esas inversiones a realizar por la persona explotadora de esta concesión demanial, y se establece en el concurso un canon mínimo para el primer año de 15.000 euros más IVA, cantidad que puede ser mejorada evidentemente por las empresas licitadoras y que se revisaría conforme al IPC durante toda la vigencia de la concesión. Como he mencionado anteriormente, el Ayuntamiento ya ha realizado parte de las obras de acondicionamiento del entorno con el derribo de los anexos que se realizaron durante los años 60 y 70 y la empresa adjudicataria tendrá un plazo de 4 meses para la redacción del proyecto de explotación y proyecto constructivo del restaurante Antón, proyecto que tendrá que ser visado y validado por el Ayuntamiento, y posteriormente tendrá un plazo de 12 meses para la ejecución de las obras de acondicionamiento y reconstrucción, en caso de que se vaya a hacer alguna ampliación del edificio Antón. Con esto esperamos que sumamos otra pieza más en este plan de activación de Archanda, una pieza importante desde el punto de vista, en este caso, de la hostelería, una hostelería que creemos que va a ser complementaria y dinamizadora del conjunto que tenemos aquí. Queremos que sea algo también diferenciador y tractor de nueva gente, nuevo público al entorno de Archanda, donde persisten y perviven buenos negocios de hostelería todavía a día de hoy, ¿no? Tenemos ahí cerca el Chacolí de Archanda, está el Chacolí Simón, el Chacolí Bayano, entre otras instalaciones hosteleras que tenemos en esta almendra central, vamos a decir, de Archanda, pero es cierto que durante los últimos años pues aquella oferta se había ido reduciendo con el cierre de otros establecimientos hosteleros, como en primer lugar fue La Parrilla, luego fue el Antón, el Miramar o más reciente el Isidro, que también han cerrado, y por lo tanto, el resurgir de Archanda en esta parte también está muy vinculado con el volver a poner en servicio estas infraestructuras hosteleras en el entorno. Recordar que ya el Ayuntamiento además tiene completadas distintas actuaciones en esta zona. Por una parte, en la renovación del Parque de la Huella, en la zona del Mirador. Por otra parte, en la zona de juegos y entorno familiar que habilitamos en el Parque del Encuentro, detrás del campo de fútbol de Archanda. Y el paseo de toda la cornisa de Archanda que conecta la ría desde la zona de Lorrieta hasta el Alto de Santo Domingo, en un recorrido accesible y seguro para cualquier persona que quiera caminar por aquí. Tenemos, por otra parte, el Parque de Aventuras de Pique, que también hoy en la Junta de Gobierno se ha adjudicado el contrato de suministro para el Parque de Aventuras de Pique, por lo tanto también estamos avanzando en ese otro proyecto de dinamización de este entorno. Y en el pleno de mañana tendremos ocasión de hablar de Nogaro también, en el que también estamos trabajando para activarlo. Por lo tanto, muchos proyectos en esta zona. Un espacio complejo desde el punto de vista de que estamos en una zona no urbana, vamos a decir, de la ciudad, pero que creemos que es importante su dinamización, su activación como pulmón verde de la ciudad, pero también como zona de esparcimiento y sobre todo de ocio familiar que queremos impulsar en este entorno de Archanda. Bueno, y ya tenemos que marcar en el calendario del 11 al 14 de diciembre la cuarta edición del Festival Cápsula Gabona, que va a complementar y sobre todo a llenar de magia pues el ocio cultural durante estas Navidades de la capital vizcaína, de Bilbao. Como decimos, intentando además, que lo va a conseguir seguro, segurísimo, los 2.500 espectadores y espectadoras que reunió el año pasado en la tercera edición. Estamos hablando de la cuarta y arranca ya en breve. Para contarnos todos los detalles tenemos a su directora y una de nuestras grandes amigas, la actriz y directora del Festival Cápsula Gabonak, Gurutze Beitia. Gurutze, buenas tardes, arratsaldeon. Hola, arratsaldeon, Susana, qué gusto verte. Hola, guapísima. Oye, te veo más delgada, Gurutze. ¿Cómo se nota que tienes mucho curro y el trabajo dignifica? Pero, oye, te noto que estás muy guapa, estás muy guapa. Pero que hace mucho que no nos veíamos, estás estupenda, Gurutze. Hombre, te voy a decir que llegada a cierta edad hace mucha ilusión eso, Susana, gracias.
Oye, Gurutze, directora flamante de Cápsula Gabona, que como decimos, que bueno, pues es un incentivo más dentro de la programación de las Navidades, ¿no? De Gabona, Gabonaldía, bueno, de las Navidades de la capital vizcaína, de Bilbao, y además acercando el teatro, la cultura, las artes escénicas a los barrios históricos de Bilbao, en escenarios poco igual, no sé, o sea, diferentes, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a disfrutaros, ¿no? A hablar de artes escénicas vascas, a disfrutar del teatro en escenarios, ¿no? Habituales. En este caso se da esa vuelta de tuerca, ¿no? Es una de las, bueno, propuestas interesantes y arriesgadas, ¿no? Del festival. A ver, es arriesgada, pensábamos el primer año, pero afortunadamente se ha demostrado que no, ya es la cuarta edición, eso significa que funciona y que funciona bien, afortunadamente. Está muy bonito el híbrido, Susana, mezclamos comercio y cultura y funciona. Y claro, de repente dices 2.500 espectadores, que puede parecer poco, pero ten en cuenta que en muchos de los comercios el aforo máximo igual son 20 personas. Con lo cual son muchos pases y pases llenos de gente. Lo que procuramos es eso, que tú salgas de trabajar y te dé tiempo, sin agobio, a ir a 3 espectáculos seguidos, porque máximo duran 15 minutos. Entonces uno puede ser en una joyería, el siguiente está en la librería, una manzana más arriba, y el siguiente en la floristería, pues también igual un poquito más arriba o un poquito más abajo. Pero vas a ver 3 espectáculos, cultura gratis y cultura de nivel y pues ya sabes, Susana, apostando por el valor local y el talento de aquí, que haya raudales, que esté mal que yo lo diga, ya lo sé, pero que tenemos talentazo aquí. Es verdad, una iniciativa además, Gurutze, hablaremos de esos grandes nombres que van a llenar, ¿no? de magia y de arte el Festival de Cápsula Gabona que de este año. Es una iniciativa, como decimos, cuarta edición del área de igualdad y fiestas del Ayuntamiento de Bilbao junto con Bilbao Histórico. Es decir, una apuesta que surgió, no sé si hace 4 años, Gurutze, o poquito a poquito, como, entre comillas, un experimento, pero que está funcionando y funcionando muy bien, porque se trata de acercar, poner, entre comillas, a pie de calle, ¿no? Las artes escénicas, el teatro, en espacios, como decimos, que no son habituales, y también reivindicar el valor de nuestro comercio y también de los barrios históricos, ¿no? Bilbao la Vieja, San Francisco, Achuri, es decir, descentralizar la cultura, que no sea el centro solamente de Bilbao, donde se cuecen las cosas, sino que también sean los barrios históricos los que bueno, pues que están teniendo ahora mucha vida y donde hay mucha cultura. Sí, sí, y reivindicarlos también, ¿no? Que el propio San Francisco en Cortes hemos también programado algún año, porque están preciosos y porque hay que visitar esos barrios, que tienen unos comercios que si no te has pasado hace tiempo vas a alucinar. Eh, no sé, es que me viene ahora a la cabeza justo eso, ¿no? Las floristerías, las librerías, esa joyería, tenemos el Hotel Bilby, el propio espacio de Bilbao Histórico, porque esta idea se le ocurrió a Borja Elorza, que yo sé que tú también le quieres mucho, es de Sí. Cutún, y a Iker Urquidi, y dijeron, ¿por qué no potenciamos estos barrios? ¿Por qué no potenciamos Casco Viejo también, todos los comerciantes? En esta época ya, bueno, te iba a decir prenavideña, pero como llevamos con los polvorones desde octubre, en fin, ya me entiendes. Y se les ocurre esta idea, ¿no? Vamos a potenciar ciertos comercios y las zonas que queremos que asista la gente. Hasta yo voy a actuar con Michel Maruri y con Iñaki, con Michel Santamarina, perdón, Iñaki Maruri, en la propia Plaza del Corazón de María, en San Francisco, con un concierto varietrés, nos llamamos. Pero hay una oferta muy amplia, desde el jueves, el viernes, sábado y el domingo, en euskera, con mucha presencia también, otros son en castellano. 60% de mujeres, también quiero reivindicarlo, porque viene también del área de igualdad, no solo de fiestas, y porque creo que siempre tenemos menos oportunidades, Susana. Entonces es una cosa que cuidamos mucho y yo quiero que haya una presencia femenina mayoritaria. Y mucha comedia. Hay algún también monólogo de stand-up comedy. Fíjate, tenemos a Gaisca Chamizo haciendo pole dance con un monólogo en euskera.
Bueno, tenemos a tantos actores y actrices con monólogos, con binomios, trinomios, concierto en la Plaza Nueva también. Es que va a estar muy bonito, va a estar muy bonito. Y novedades, pues mira, por fin tengo a Gorka Guinagalde y a Maribel Salas después de 4 años. Por favor, venid, por favor, venid. Han librado este año y vienen juntos. Y con la hija de Gorka Guinagalde, que es segunda generación ya de actores, Dana. Um, Tenemos también como novedades, pues mira, Natalia Romo, que siempre ha hecho el cuentacuentos infantil. Este año es un cuentacuentos para adulto sobre la guerra a través de las capas de papel pintado en la pared, ¿no? Y las capas de piel. Tenemos a Chemi Parra, compañero mío de la tele, que todo el mundo recordará, guionista. Tenemos, es que tengo que decir los nombres. Susana Soleto también va a estar, ¿verdad? Susana Soleto, con Aroa Berrospe. Susana Soleto, fíjate, juntas un año en Acacias 38, pues como que no sé, era amiga también. Leire Orbe, Joshua Angulo. Tenemos a Maya Quiroga con Omar Somay, con Ander Lacalle. Ugaich Alegría, Otto Kutun de los míos, con Guetari, Echegaray. Tenemos a la Swam String Band, 3 chicas con country, con rock and roll, que va a estar divertidísimo en la Plaza Nueva. Tenemos a Soledad Carril, gran compañera también, con un monólogo argentino estupendo. Ricardo Regueira con Eva Trancón, que es de aquí. Tenemos, esto es La Guerra, ya hemos dicho, con Susana Soleto, Las Cosas de Familia. Hilda Jaincosa, que están Ainhoa Echevarría y Nerea Gastida, que es un funeral, fíjate. El público va a estar asistiendo a ese funeral. Y el domingo tenemos también a María Cruikshank y a Ainhoa Carrera, con una cosa muy especial en el yacimiento, en la Plaza del Corazón de María, con una cosa de texto y danza y un poco de percusión detrás, ¿no? Una cosa muy, muy poética. Y las demás, básicamente, sí son para pensar, pero muchas también para reír. Porque creemos que después de una jornada laboral, ¿verdad?, entre semana, apetece carcajadas. Gurutze, fíjate, son 15 espectáculos, 29 artistas que ves estar en el Festival Cápsula y esa variedad también de público. Esto también es un reto para el propio festival, ¿no? Ya no solamente los espacios, ¿no? El desarrollar, ¿no?, vuestra actividad, que lleváis un porrón de tiempo todos, tenéis una trayectoria increíble, pero hacerlo en espacios que, como decimos, no son habituales, ¿no?, para las artes escénicas. No. Pero el público también, pueden ir familias, gente que salimos de trabajar a acercarnos y a disfrutaros, yo que sé, gente que venga a visitarnos, ¿no?, quizá en esta temporada, ¿no?, como dices, claro, ¿no?, prenavideña o navideña, ¿no?, del 11 al 14 de diciembre, ya casi estamos ya con las luces ya encendidas. Hoy encienden, por cierto, en Bilbao. Hoy el Alcate enciende las luces a la tarde, es decir, Gurutze, también el festival aúna a tanto tipo de público que también para vosotros me imagino que será un reto, porque puede haber desde chiquis, familias, gente que venga de fuera, que venga del resto del estado o que vengan del extranjero, es decir, bueno, es una manera también de aunar a todo tipo de público. A mí es lo que me vuelve loca de la cultura, ¿no?, especialmente del teatro, que es mi disciplina por excelencia. Puedo hacer muchas más y me gustan, pero creo que el teatro reúne todo eso que acabas tú de resumir y que puedan venir familias, sobre todo a las comedias, a los conciertos, a las risas. No son espectáculos pensados para niños, pero en mi época tampoco había teatro infantil, al que me llevaban eran de adultos y con eso me crié. Bueno, yo de hecho, claro, ya tengo una edad, yo me crié con los estudios 1 de Televisión Española. Sí. Y con los muy grandes y las muy grandes, ¿no?, de tradición teatral. Y creo que eso es precioso, que podamos programar para todo tipo de público y que la risa, por ejemplo, o el llanto nos una a personas que somos de un padre y de una madre muy diferentes. Creo que es la magia de nuestra profesión, hacer sentir. Gurutze, ¿cómo es para ti también ser la directora, ¿no?, la que coordina todo el festival? Y también estar presente, ¿no?, como actriz, también, ¿no?, darlo todo, ¿no?, que al final sobre el escenario, da igual el escenario que sea, si son 15 o 20 minutos, pero dais el 200%. ¿Cómo es el coordinar, el dirigir un festival a tus propios compañeros y compañeras? No sé, esa faceta, ¿no?, de actriz, pero también de directora. Pues mira, es complicado y tengo que decir desde aquí que, por supuesto, gracias a Itziar Urtasun, concejala, gracias a Borja Lorza, que le adoro, que es mi gran amigo, pero hay una persona sin la cual esto no funcionaría, que es Iker Urquidi, de Bilbao Histórico, que no es que sea la mano derecha
es que casi soy yo el meñique, ¿sabes? De él. Yo me encargo mucho de contactar con los compañeros, de ir evaluando dónde puede ir cada uno, qué días les conviene, qué tal. Pues es hacer un encaje de bolillos con una hoja Excel y empezar a apuntar y a mirar cosas, Susana. Pero también, claro, hay que pedir permisos para los conciertos, hay que hablar con todos los técnicos del ayuntamiento, hay que hablar con imprentas, hay que realizar los carteles, los técnicos que luego vamos a tener de sonido, las necesidades de cada grupo, cuántas personas, cuántas... Pues no te voy a mentir, es un poco jaleo. Luego sale todo bien y es cuando acabamos agotados. Que no podemos, porque yo hasta que no empiece otra vez el año no vamos a parar en todas las movidas que estamos. Pero es mucho jaleo. Ya el 11, el 12, el 13, el 14 es otro nervio porque es que todo salga bien, como se ha trabajado, que todos los compañeros y compañeras estén a gusto, que el público salga diciéndonos como el año pasado, jo, muchísimas gracias, es que ricasco, cómo estamos disfrutando. Qué gozada tener teatro incluso matinal, que es que luego te tomas el vermú, que está muy bien. Y nada, es gozada, es mucho curro, de verdad que es mucho curro, pero luego los resultados son tan satisfactorios que merecen la pena. Gurucha, como comentabas, horarios, recordemos que está completar el aforo microteatro, ¿no? Tanto en euskera como en castellano, del 11 al 14 de diciembre, de manera gratuita. Hay entonces también horario matinal y ¿cómo se llama ahora? El tardeo, que se llama mucho lo del tardeo, o sea, es decir, para disfrutar también de todo el día. El tardeo es más tarde, solo programamos el sábado por la mañana y el domingo por la mañana, que la gente puede acudir, que son horarios muy buenos y muy flexibles, y luego ya puedes seguir tus compras o ir al aperitivo o tal. Y luego los de tarde sí varían los días, porque no es lo mismo programar un jueves o un viernes, que la gente sale del trabajo, que el propio sábado, que claro, también tenemos que esperar a que cierren los negocios donde vamos a realizar los teatros. Porque claro, yo no le puedo decir, oye, no, venga, vamos a promocionar tu negocio, pero ciérrame 2 horas antes para que puedan ensayar, para que pueda llegar el público. No, se empieza pues el sábado, creo que es a las 8. Y siempre damos un margen para que tú puedas ver la obra y puedas ir andando tranquilamente a la siguiente. Y los actores también pueden estar un poco tranquilos, recompongan escena, tomen un vaso de agua, chica, no sé, hagan un pis, que estén así, ¿no? Entonces puede ser, pues eso, el sábado sí creo que es 8 de la tarde el primer pase por la tarde, 8:30 sería el siguiente, 9 el último, una cosa así, pero los viernes sé que es 8:15, 9 menos cuarto, 9:25, una cosa así. O sea, está todo muy bien publicitado para que hagamos el encaje de bolillos y la gente disfrute. Oye, Gurutze, antes de que sé que tienes ahora más, tienes una tarde hoy completita, que tienes la agenda, no te quiero robar mucho más tiempo porque sé que tienes que marchar pitando. Encantada contigo, encantada. Ya lo sé, y yo también, yo te secuestraría horas y horas, pero bueno, luego no quiero que nos riñan. Cuando hablamos de esta cuarta edición, ¿no? En esos espacios culturales, comercios, en los barrios históricos de Bilbao, no sé, en esta ya andadura, ¿cuál es el local, el comercio, el espacio, no sé, iba a decir más extraño o más raro donde se ha podido hacer microteatro, así que tú recuerdes? Yo creo que en cualquiera, porque igual un bar o así, igual hasta lo tenemos más metido en la cabeza, ¿no? Para hacer un monólogo o hacer una cosa así. Pero, no sé, ahora me viene a la cabeza, el año pasado en Joyería Gamboa, por ejemplo, Gemma Martínez haciendo de virgen, vestida de virgen, y hablando con su psicólogo por teléfono. Era una cosa muy graciosa y la gente se rió muchísimo y ha habido actores que han tenido que hacer un último pase que no estaba programado. El año pasado, por ejemplo, Lander Otaola, mi compa, que estaba en el oráculo de Delfos, que es muy gracioso, actuar así en una tienda como esotérica, sí, llena de cosas de la buena suerte y de la buena fortuna, y era un poquito más pequeño. Oye, ¿qué pasó? Que había tal cola que Lander dijo, hago un cuarto pase. Anda. Venga, avisad a la gente, sí, porque además llovía, no estaba como para estar en una cola, y les dijo, oye, os tomáis un café, todos los que estáis aquí en la cola, y volvéis en media hora que hago otro pase. Pero es muy gracioso estar en una floristería, Susana, con un aroma a verde, a planta, a flor, a tierra, y viendo una obra de teatro que es una fantasía.
o estar en La Ilusa, rodeada de libros magníficos y de ese olor a libro nuevo, y ves una obra de teatro, en una óptica, en una tienda, un estudio de fotos, fíjate, en el hall del hotel Bilby, que entra gente, sale, el año pasado con los guiris encantados, flipaban, ¿no? Decían, ¿dónde estoy yo alojado? Y en el propio yacimiento, en el Museo de Reproducciones, no sé, nos gusta mucho este formato, mucho. Qué bonito, cápsula Gabona que Gurutze, a partir del 11 de diciembre, del 11 al 14, os vamos a disfrutar muy mucho, una oportunidad única de veros además a grandes actores y actrices y que os admiramos y os queremos, bueno, empezando por ti, por supuesto, Gorka Guinagalde, Michel, un besazo enorme, Michel Santamarina, que es espectacular, Susana Soleto, Chemi Parra, por cierto, Chemi va a estar por Zoom, pero también va a estar el viernes presentando libros, es decir, tenemos a la creme de la creme. Sí, porque acaba de sacar libro que, por cierto, engancha, y no lo he dicho, pero está con Leire Berrocal, creo que no lo he dicho. O sea, hombre, es que mítica, sois nuestros niños. Vasco, sí. Sois nuestros niños. Yo siempre digo, cuando hablo también con Lander, digo, es que sois nuestros niños, porque la verdad es que os queremos un montón y os admiramos muchísimo. Gurutze, ahí estaremos para superar, doblar los 2.500 espectadores. Lo importante es poner mucho alma y corazón, y vosotros lo hacéis siempre todo con creces y con eso, con alma, con corazón y con mucho arte, como siempre. Un beso enorme, que me da mucha penita, pero sé que te tienes que marchar, que tienes más compromisos. Cuídate, un besito. Gracias, Susana, eres un cielo. Un besito, cariño. Te quiero, un besín, agur. Bueno, continuamos con más actualidad. Nos vamos, en este caso, al Congreso de los Diputados, pleno de control, sesión de control en la Cámara Baja. Ya, bueno, nos fijamos en nuestros representantes en el Congreso, de diputados y diputadas, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Euskal Herria Bildu. Ambos partidos, en esta ocasión, han formulado o han tratado el mismo tema. Empezamos por el partido Jeltzale, donde su portavoz, Maribel Vaquero, le ha preguntado al propio presidente Pedro Sánchez por la desclasificación de los documentos del caso Mikel Zabalza. Luego escucharemos también a Euskal Herria Bildu también sobre este tema, cuando se cumplen precisamente hoy 40 años que, bueno, desapareció primero, se encontró sin vida este joven vasco tras ser detenido por la Guardia Civil. Hoy hace 40 años que Mikel Zabalza, un joven de Orbaizeta, conductor de autobuses en San Sebastián, fue visto por última vez con vida, tras ser detenido por la Guardia Civil y trasladado al cuartel de Inchaurrondo. Junto a él fueron detenidas 5 personas más, que fueron puestas en libertad días más tarde sin cargos. Denunciaron torturas. Tras 20 días de angustia, el 15 de diciembre, el cuerpo de Mikel aparece en el Bidasoa. La versión oficial dijo que murió ahogado en la huida, una versión que nadie creyó y que hoy no se sostiene, y mucho menos tras la aparición de los audios entre Perote y Gómez Nieto. Han pasado 40 años y ustedes se niegan a esclarecer los hechos, niegan la verdad a la familia y a la sociedad en general. Y hablan de verdad, de justicia y de reparación, pero la niegan para la familia Zabalza Garate. Hemos preguntado e interpelado en numerosas ocasiones sobre este caso, también sobre el Baraldama y sobre el 3 de marzo, y lo seguiremos haciendo hasta conocer la verdad. Está en sus manos. Lo pueden hacer desclasificando los documentos, ya que es el Consejo de Ministros, según la ley franquista del 68, quien puede clasificarlos, también los podrá desclasificar. Por todo ello, ¿cuándo va a desclasificar el Gobierno los documentos del caso Zabalza? Efectivamente, hoy se cumplen 40 años de la detención y la muerte de Mikel Zabalza y quiero, en primer lugar, mostrar mi respeto por su memoria y mi solidaridad con su familia. Porque entendemos que en efecto, ningún poder del Estado debe estar excluido de la rendición de cuentas ni tampoco de la fiscalización de sus actos, y más aún cuando estamos hablando de las consecuencias tan trágicas que sufrió Mikel Zabalza y también su familia. Como sabe, en febrero de este mismo año, yo me comprometí con el Partido Nacionalista Vasco, con su grupo parlamentario, a sacar adelante la Ley de Información Clasificada. Y como sabe, una de las actuaciones previstas en el Plan de Acción por la Democracia es esto, y 5 meses después lo que hemos hecho ha sido enviar a las Cortes Generales ese proyecto de ley. Somos, por tanto, el primer gobierno de la democracia desde el restablecimiento de la misma que envía a las Cortes una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una norma, como usted bien ha dicho, franquista, que llevaba más de medio siglo sin tocarse, y lo hemos hecho
porque creemos en la transparencia, creemos también en el derecho de la ciudadanía a conocer su historia y, por tanto, tener una ley moderna que por fin establezca la desclasificación automática transcurridos ciertos plazos. El proyecto de ley se encuentra hoy en Comisión Constitucional, en fase de enmienda, como sabe usted, y confío en que tengamos una mayoría de grupos parlamentarios para sacar adelante una de las leyes más importantes probablemente de esta legislatura. Las excusas que han dado para la no desclasificación y también pueden dar paso a la tramitación de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, tal y como usted ha dicho, a la que se comprometió en 2022 a una reforma rápida para no desclasificar en ese momento los documentos de Zabalza. Han pasado 3 años y todo sigue igual. Y tienen donde elegir. Hay 2 proyectos en esta Cámara, 2. En este Estado que se dice democrático y de derecho, la verdad, la justicia y la reparación son sobre el papel grandes principios, pero con un contenido incierto cuando se trata de conocer lo que ocurrió en esa mal llamada transición en los años posteriores y qué decir de lo que aún falta por saberse de la dictadura. Conocer la verdad es lo que le pedimos, esclarecer ese oscuro pasado. Se lo debemos a nuestros antepasados, pero sobre todo a nuestros descendientes como garantía de no repetición. Está en sus manos que los actos de memoria democrática no se queden en simples escenificaciones. La memoria democrática, presidente, no debería servir solo para hablar de Franco, ni ser de parte. El Estado tiene aún muchas zonas oscuras y usted la oportunidad de verter luz sobre ellas. Solo le falta cumplir su palabra. ¿A qué tienen miedo? Pero sobre todo, ¿a qué están esperando? Como puede comprender usted, señoría, y no está en mis manos, está en nuestras manos, en los de los diputados y diputadas de esta Cámara, para impulsar esta reforma, ¿no? Esta ley no la puede aprobar solo el Gobierno, tiene que aprobarla el Poder Legislativo, señoría, y depende, por tanto, del apoyo de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Y por eso, bueno, pues yo les pido que trabajemos juntos, que arrimemos el hombro para sacar adelante un cambio normativo que creo que es importante en aras, efectivamente, de ese objetivo compartido que tenemos ambos grupos parlamentarios, y es el de consolidar una memoria democrática que, en efecto, bueno, pues afecte y arroje luz sobre todas aquellas cuestiones que se están planteando. Por tanto, no está solamente en nuestras manos, está en mis manos o la del Gobierno de España, sino está en las del Poder Legislativo. Por tanto, señorías, apelo a esa responsabilidad compartida de todos los grupos parlamentarios. Bueno, pues también en este sentido escuchamos al diputado de Euskal Herria Bildu, Jon Iñarritu, que en esta ocasión se ha dirigido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, precisamente para preguntar también por los pasos que va a dar o que piensa dar el Gobierno central para precisamente esclarecer casos como el de Miquel Zabalza. Señor ministro, ¿qué pasos dará el Gobierno para esclarecer casos como el de Miquel Zabalza, del que se cumplen hoy 40 años? El Gobierno, por supuesto, que esclarece los casos que se plantean. En este asunto que usted me plantea, precisamente pidiendo la desclasificación de unos documentos, el Gobierno hace, como no puede ser de otra manera, cualquier análisis y evaluación de esa solicitud desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, que yo, por supuesto, se lo quiero mostrar expresamente mi respeto a la pregunta que está formulando, y también desde el punto de vista de la seguridad nacional. Cualquier solicitud de desclasificación, el Gobierno tiene un criterio claro. Si lo solicita un tribunal o bien una comisión de investigación en esta Cámara, el Gobierno, salvo que afecte a la seguridad nacional, lo concede. Creo que es un criterio absolutamente democrático, en línea con lo que hacen otros gobiernos de nuestro entorno, y esa, sin duda, será la línea que continúe este Gobierno. Gracias. 40 años de silencio oficial, de mentiras, de impunidad, y a día de hoy el Estado ha incumplido un deber que tiene, que es el de la verdad. El Gobierno vasco, como el Gobierno navarro, han reconocido a Miquel Zabalza como víctima de la violencia policial. Son de reconocer también las palabras que han tenido hoy, por ejemplo, el señor presidente. Ahora bien, 40 años de secreto, 40 años de clasificación y, sobre todo, 40 años de impunidad y de reconocimiento para los responsables de esos hechos. Señor ministro, un Gobierno que aboga por la profundización democrática, por la memoria histórica, por apoyar a las víctimas, no debería mantener bajo llave documentos que podrían esclarecer qué ocurrió. Torturas hasta la muerte, encubrimientos, coartadas falsas y humillaciones a las víctimas. En el año 2021 se publicó un audio de una conversación entre el excoronel del CSIC, jefe de operaciones, el señor Perote, y el capitán de la Guardia Civil, Gómez Nieto, en el que este último reconocía lo que la sociedad vasca ya sabía,
que Miquel Zabalza murió torturado en Inchaurrondo. ¿Sabe lo paradigmático? Que tras ello, el único hecho que realizó el gobierno, su gobierno, relacionado con este caso, fue ascender a teniente general, llevarlo al generalato, al responsable policial de estos hechos, al señor Arturo Espejo, que se ha jubilado el pasado año pasando a la reserva. ¿No le parece incongruente? ¿No le parece un sinsentido? Señor ministro, nosotros apoyamos que se derogue la ley franquista de secretos y se dé paso a una ley más democrática, más garantista. Ahora bien, mientras tanto, no deben fiar toda esa futura ley. Ustedes, si quieren, pueden. Y no es una cuestión jurídica, es una cuestión de falta de voluntad política. La familia de Miquel solicita que se desclasifique y, como toda víctima, tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y está en su mano. Si ustedes quieren, pueden. Por eso, háganlo. Le reitero y le manifiesto el compromiso de este Gobierno con los derechos humanos y con el esclarecimiento de la verdad. Se lo reitero una vez más. Tenemos una oportunidad, en esta Cámara tienen ustedes una oportunidad de modificar una ley franquista de 1968, ajena a cualquier voluntad y parámetro democrático, y aprobar la ley nueva de información clasificada que el Gobierno ha traído a esta Cámara. Lo decía bien el presidente, el primer Gobierno en democracia que trae un proyecto íntegro de modificación de la ley de secretos oficiales. Mire, en esa ley se establecen varias obligaciones. En primer lugar, se hace compatible el derecho a la transparencia con el derecho a la información de los ciudadanos. En segundo lugar, se prohíbe expresamente que se pueda desclasificar cualquier comportamiento, cualquier comportamiento que suponga una grave violación de los derechos humanos. En tercer lugar, en esa ley se establece el derecho de todas las personas con interés legítimo, por ejemplo, la familia que lo está solicitando en este caso, el derecho a que puedan recurrir. Y en cuarto lugar, es claramente una ley que se parece a los estándares europeos, tanto de la Unión como de cualquier democracia occidental. Por eso, le reitero lo que ya ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno. El Gobierno ha hecho su trabajo, ha traído a esta Cámara un proyecto de ley sólido, en línea con las mejores legislaciones europeas. Ahora le toca a esta Cámara aprobarlo y le toca dar un salto de calidad en información clasificada. Cuente con el compromiso del Gobierno de España para mejorar esa ley y también con los derechos humanos y con el conocimiento de la verdad. Gracias. Bueno, y tenemos en nuestras manos, acaba de salir, y bueno, no podemos dejar de admirar la obra y milagros, este recorrido por la historia de la literatura española, pequeña historia de la literatura española, pero contada como nunca antes por Nando López. Nando, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nando, la verdad es que invita mucho a disfrutar este recorrido tan interesante, con muchas curiosidades, y me gusta mucho la palabra, yo soy muy fan del salseo. El salseo por los personajes, ¿no? Porque a través de los personajes, de los grandes nombres propios de la literatura española, Nando, conocemos también la historia de todo un país, pero de esos grandes nombres que, bueno, pues todos nos suenan, o todos, casi todos, yo creo que conocemos, son 10 personajes más o menos muy conocidos, vamos a descubrir anécdotas muy desconocidas, ¿no, Nando? Sí, sobre todo que los humanizan mucho, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, sabemos que son grandes narradores del siglo XIX, pero bueno, tenemos dentro de ellos una historia de amor, ¿no? Dentro de esos salseos que tú muy bien decías, que está llena no solo de amor, sino de sexo, de cartas de lo más explícitas, puro sexting, solo que epistolar, ¿no? Y de repente verlo desde ese lugar y contarlo desde ese lugar, pues yo creo que también ayuda a que entendamos su literatura y su modernidad, ¿no? Eran muy modernos escribiendo, pero es que también eran muy modernos viviendo, ¿no? Y yo creo que el ver a las autoras, los autores clásicos, como algo más que meras fotos no rancias en un libro de texto o de alguna manera arqueológica, ¿no? Casi como algo lejano, y verlos como personas, ¿no? Que vivían, que se enamoraban, que tenían sus enemistades, ¿no? Como esos poetas barrocos que se tiraban esas terribles pullas, ¿no? Hoy diríamos que se tiraban beef, ¿no? Como contamos en el libro. Pues yo creo que también ayuda a mirarlo desde otro lugar y a querer leerlos, ¿no? Y a darte cuenta de que están contando cosas que nos siguen pasando hoy en día, ¿no?
quitar un poquito también ese miedo al acercamiento a estos grandes nombres de la literatura, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Cuando hablamos de literatura, de la historia de la literatura española, Nando, pensamos, ¿no? En esa solemnidad, en esas, esa impronta que han dejado, ¿no? Es verdad, en el arte, en la cultura. Pero en este caso, se ve que son humanos y humanas. Es decir, todos tienen esas anécdotas y es una manera también, yo creo que acercar al público de todas las edades nuestra historia, ¿no? Al final, grandes nombres que han marcado, yo creo que también la historia a nivel internacional, a nivel mundial. Estamos hablando, ¿no? Emilia Pardo Bazán, Lope de Vega, es decir, Cervantes, es decir, los grandes, y entre los grandes. Pero también verles, como decimos, desde ese punto de vista. ¿Cómo surge un poquito la idea, Nando? No sé si tenías ya en mente el poder, ¿no? Bajarles a la tierra, a estos grandes dioses, bajarles del Olimpo. Bueno, yo siempre he sido un enamorado de la literatura, he sido docente, he sido profesor. Y esto surge realmente que, en mi faceta de escritor, llevo ya mucho tiempo viviendo solo de escribir libros, pues desde Espasa me propusieron el escribir esta pequeña historia. Esta es una colección que trata, como tú muy bien decías, de contar nuestra historia desde la cultura, ¿no? Y en este caso me dijeron, ¿quieres contar tú nuestra historia desde la literatura española? Y me pareció una propuesta que era un regalo. Entonces decidí que sí, decidí que lo tenía que hacer, decidí que eso era volcar toda mi pasión por esos libros, pero también cómo yo los enfocaba cuando era profesor, y siempre los contaba desde el humor. Nuestra gran literatura es una literatura, tú has mencionado a Cervantes o Lope de Vega, que son, entre otras cosas, grandes cómicos, son genios del humor, ¿no? Hoy en día arrasarían los dos como showrunners en Netflix, por ejemplo, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo lo que quería era contar este libro de una manera amena, de una manera divertida, de una manera que pudiera entretener muchísimo a la gente y que además pudiera llegar a gente de todas las edades, ¿no? Y además, que lo voy a presentar aquí en la librería El Caral en Bilbao, ¿no? Voy a estar presentándolo a las 7 de la tarde y hay mucha gente de muchas edades que me ha escrito por redes si puede venir, si lo puede regalar para su sobrino, para su amigo, para su hermana. Y me encanta poder decirle a todo el mundo que sí, que este libro no tiene edad, porque los clásicos no tienen edad. Entonces, yo lo escribí pensando en que habrá gente que de repente descubra textos que a lo mejor no había leído, no conocía, pero luego habrá quienes sí los conozcan y los redescubran o los relean o miren a lo mejor aspectos de la vida de esos personajes que no conocían, ¿no? A Lorca, que siempre nos lo imaginamos como ese genio que fue y ese final terriblemente trágico, ¿no? Asesinado, lamentablemente, ¿no? Y nos robaron su vida, pero también tenemos que imaginar su juventud, su alegría, su sonrisa. Recientemente recuperábamos unas imágenes inéditas de él sonriendo, ¿no? Pues en este libro, por ejemplo, yo hablo de sus famosas juergas líricas, que eran espacios donde supuestamente se reunían solo a leer poesía. Yo creo que no solamente leían poesía, pero en la que un grupo de jóvenes que era la generación del 27 celebraba la vida, ¿no? Entonces también me parece muy bonito poder contarlo desde ahí, poder homenajear estos clásicos desde ese lugar y hacerlo pues tal y como yo lo hacía en mis clases, contándolos con amor y con humor. Porque yo creo que cuando tú te ríes con algo y te divierte, desde luego lo vas a recordar muchísimo mejor que si te obligan a memorizar, o no digamos ya a leer un clásico, ¿no? Bueno, pues aquí lo que va a haber son muchos fragmentos, muchos pasajes, para que quien quiera vaya picoteando, una especie de menú degustación de clásicos, para que podamos conocerlos y ojalá mucha gente se anime a leerlos después, ¿no? Claro, Nando, es que nos descubres como en la Celestina o el Quijote, uno de los pilares fundamentales es precisamente el humor, ¿no? En muchos clásicos están los antihéroes, ¿no? Es decir, algo que a través de tu libro vamos a poder quizá descubrir de otra perspectiva, ¿no? Cuando decimos la Celestina, Don Quijote, ¿cómo aquello? Hay humor, es decir, algo que quizá no nos había pasado desapercibido, pues tú nos lo recuerdas, ¿no? Como estas historias tienen ese toque de humor y donde también en la literatura estatal hay muchos antihéroes más que héroes. Sí, tenemos personajes que son grandes perdedores. Don Quijote no gana nunca ni una batalla y se enfrenta con molinos y cree que son gigantes, con ovejas y cree que son soldados, pero sin embargo lo bonito de nuestros antihéroes es que ganan las batallas más profundas. Don Quijote gana la gran batalla de la identidad, de decidir quién quiere ser y quién es, pero incluso su título, cuando hablamos de Don Quijote de la Mancha, y lo decimos como muy serios y muy solemnes, el título es una parodia, es igual que si Batman fuera de Leganés en lugar de Gotham. Claro, no deja de ser un señor, un jubilado, muy mayor, que se pone una armadura y se va por la Mancha, cuando en la época los caballeros lo que se iban era por Camelot, es decir, lugares fantasiosos, lugares mágicos. Entonces, a veces se nos olvida que esos libros nacen del humor, de la parodia, lo que pasa que sus autores son tan geniales que consiguen hacer algo muchísimo más profundo, ¿no? Y luego ahí también he tenido la complicidad maravillosa de Luis Doyague, que es el ilustrador, ¿no? Y que ha hecho unas ilustraciones igual de divertidas, ¿no? Hay una de Don Quijote en el que vemos cómo se abre el pecho y se abre esa armadura y vemos debajo el logo de Superman, ¿no? Porque en el fondo
es un poco de la esencia de ese libro, ¿no? Entonces también el mirar ese humor como, por un lado, una manera que tenían esos autores de divertirnos, pero por otro lado, de hacer una crítica muy humanista, porque al final Cervantes lo que está defendiendo con el Quijote es que tenemos derecho a decidir quiénes somos y, sobre todo, a no rendirnos en la búsqueda de lo ideal, ¿no? Por eso presenta un personaje que le digan lo que le digan, él va a seguir adelante y va a seguir luchando por aquello en lo que cree, ¿no? Igual quien mencionabas ahora a la Celestina, pues siempre se nos olvida que Melibea, esa adolescente que vemos como una joven engañada, bueno, Melibea es una joven que en un momento de la obra dice algo tan bonito como ojalá las mujeres pudiéramos descubrir nuestro deseo como los hombres. Eso es una defensa de la libertad sexual femenina escrita a finales del siglo XV, ¿no? Y también eso me apetecía mucho el reivindicar, que son textos modernos, transgresores, que siguen teniendo pertinencia y que a lo mejor es que nos los han contado de una manera demasiado seria, demasiado lejana al corazón que tienen en realidad si los vemos de cerca y los miramos con un poquito más de proximidad y de cariño, ¿no? Con esa proximidad y contando, bueno, pues todas estas curiosidades, contando, bueno, la historia de la literatura, pues bueno, como es, ¿no? Como grandes autores y los personajes, ¿no? Que salieron de sus plumas. Nando, también dentro del salseo hay que decir que hay, bueno, pues entre la profesión, historias de amor, ¿no? De cariño, pero también historias bueno, de rencillas, de mucha competencia ¿no? En el mundo de los escritores, mucha competitividad, ¿no? A veces no sé si sana o insana, porque la verdad es que dentro de ese salseo que decíamos, había algunos que no les hacía gracia el triunfo de otros, es decir, había a veces un poquito esas envidias dentro del mundo de la profesión, ¿no? Sí, hasta venganzas, ¿no? Es muy famosa la venganza y también se cuenta en el libro de Quevedo contra Góngora, en un momento en que están muy enfadados, ¿no? Estos dos grandes poetas del 17, y Quevedo compra una casa solo por el placer de poder desahuciar a Góngora en cuanto Góngora cometió un impago, ¿no? O como Lope y Cervantes, que eran amigos, pues Lope de repente se lee el Quijote y dice, vaya, pero si me están criticando, si se están metiendo con mi teatro. Y entonces lo que hace es criticar el Quijote. Pero a veces pensamos que eran críticas muy elevadas. No, eran críticas muy directas. Lope escribe textualmente que el Quijote es un libro que va de culo en culo. O sea, quiero decir que sutiles no eran. Lógicamente a Cervantes le sentó, por lo que sea, un poquito mal, y lo que le dijo a Lope es que dejara de escribir y que era un necio y que no escribiera nunca nada más, ¿no? Entonces, también el hablar de eso, que ahora sería, ¿no? Ahora diríamos que se tiraban beef. Bueno, en la época se hablaba más bien de disputas literarias, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Esos egos, esos enfados. Cervantes estaba enfadadísimo porque él quería triunfar en el teatro y no lo conseguía. Y, sin embargo, bueno, pues sería el inventor de la novela moderna, pero él lo que quería era otra cosa. Es más, es también muy divertido como en el Quijote, como nadie le quería escribir dedicatorias porque él no era conocido, se las escribía a sí mismo. Entonces él se escribe sus propias dedicatorias y se dedica a su propio libro y se hace elogios a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, también me parece maravilloso ver esa parte humana de estos grandes genios y, como tú dices, esas rencillas, odios, amores, amistades, o incluso enfados más pequeños, pero también importantes, ¿no? Miguel Hernández, por ejemplo, cuando se enfada con Lorca porque le escribe una carta pidiéndole consejo y no obtiene de Lorca la respuesta que le espera. Lorca es muy sincero con él, lo que le dice es que escribir es difícil y que tenga paciencia. Y Miguel Hernández, que lo que quería es que alguien le dijera, eres un genio y vas a triunfar, pues también se pilló un rebote considerable, ¿no? Entonces, bueno, ver todo eso yo creo que también es una manera de conocerlos un poquito mejor y de seguir acercándonos a estos textos, ¿no? Nando, qué pena tener que dejarte, porque sé que tienes ahora, ya me he pasado un poquito de tiempo, menos mal que siempre tienes al lado a alguien que tiene mucha paciencia con este programa, porque he pasado estoy muy bien acompañado unos minutines, María, le mando un besito también a María, por supuesto, siempre. Sí. Nando, firmas hoy mismo, ¿a qué hora? No sé si lo has dicho. Sí, a las 7 en la librería El Car, así que nada, está todo el mundo invitado, que se quiera pasar, me encantará veros allí, es una librería preciosa. Y una de las cosas que se defienden en este libro también son nuestras librerías, que son el corazón de nuestras ciudades, que hay que cuidarlas. Y mira, me encantaría que nos viésemos muchas personas allí para hablar de libros, de clásicos, de versos y echarnos unas risas, que tampoco viene mal, ¿no? Claro que sí, la verdad es que transmites maravillosamente bien, tanto escribiendo este maravilloso libro como ahora mismo en la entrevista, Nando. Será un placer que vaya mucha gente y verte luego en la librería del Car. Un besito enorme, gracias por atendernos y gracias por el libro. Un placer, Nando. Un besito. Y gracias a ti de corazón. Un besito, gracias. Agur, un besito. Agur. Bueno,
Bueno, seguimos con más actualidad. Educación implanta un nuevo concepto de cocinas en los comedores escolares. El Departamento de Educación ha desarrollado un sistema pionero de cocinas eléctricas verticales in situ que irá ganando terreno en las cocinas de los centros escolares. Precisamente a colación de que, bueno, ayer hablábamos de esa denuncia del Colegio Público Lamiaco sobre, bueno, esa incidencia, ese gusano encontrado en uno de los platos. Bueno, en este caso, avanzando y mejorando menús más saludables, mejoras de las condiciones de las personas trabajadoras y el uso de energías más limpias destacan entre las ventajas de este sistema que se ha asentado en 5 centros. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha anunciado esta misma mañana que se prevé instalar 28 cocinas in situ nuevas y 16 cocinas zonales hasta 2027. Hemos venido a la Escuela Pública de Lardizábal, estamos en Haya, a conocer de primera mano el modelo de cocinas verticales que estamos implementando y estamos pilotando en Euskadi en estos momentos. Un sistema nuevo de cocinas in situ que entra dentro de nuestra estrategia Hezkuntza Eraiki 2030 y el objetivo es, bueno, más allá de hacer edificios nuevos, modernizar los espacios, también desarrollar la estrategia de cocinas in situ con un modelo más sostenible y un modelo saludable cuando hablamos, en este caso, de nuestro alumnado. En total, hemos construido 5 cocinas verticales en Euskadi en los últimos meses, 3 en Vizcaya y 2 en Guipúzcoa, y lo que estamos haciendo es, en estos momentos, analizando pues cómo incide realmente en la calidad, cómo incide también en el ahorro de energía y bueno, al mismo modo promoviendo proyectos educativos en los comedores escolares que tienen que ayudar al alumnado a, bueno, pues adquirir hábitos también saludables y, como no, pues a mejorar la calidad de nuestros comedores. Este es un modelo pionero que, en cierto modo, se complementa también con las cocinas zonales que vamos a hacer en los próximos años. Hasta el 2028 construiremos en total 16 cocinas zonales con el mismo sistema de cocinas verticales y 28 cocinas in situ con este mismo modelo. Todo esto dentro de la estrategia de promover un modelo de cocinas, comedores más sostenible y que realmente nos ayuden a mejorar los proyectos educativos de los centros escolares. Bueno, y nos vamos ahora hasta, bueno, hablando de salud, mejor dicho, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha mantenido hoy una jornada de trabajo en el marco del proceso de escucha que vienen desarrollando en las diferentes OSIs, primero con los profesionales sanitarios de Galdakao y posteriormente con los alcaldes de Durangaldea y Leartibay. En esta ocasión el encuentro ha servido para dar a conocer la propuesta del futuro Centro de Alta Resolución de Durango, una iniciativa que se enmarca en el proceso de mejora de la asistencia sanitaria de OSI Barrualde Galdakao. Se trata de una actuación estratégica que responde al compromiso de mejora de la calidad, la accesibilidad y la comodidad de los servicios, tanto en Durango como en Galdakao, ha destacado el propio consejero. Hemos venido a presentar el CAR en Durango. Antes voy a presentar una PPT intentando dar una explicación de cuál es el contexto en el que queremos hacer esta actuación. La primera de ellas entra dentro de las actuaciones que queremos emprender dentro de la OSI Barrualde Galdakao. Hemos tenido diferentes reuniones con vecinos de la comarca, con alcaldes. Esta mañana hemos tenido también reunión con jefes de servicio y con personal de enfermería y también después con los alcaldes de la comarca de Durangaldea y también de Leartibay. Previamente habíamos tenido reunión con vecinos, nos habían comentado una serie de cuestiones que había previamente en el área de la OSI Barrualde Galdakao. Esto es el resumen, no sé si se puede ver bien, pero prácticamente en su día se anunció por parte de Osakidecha el edificio de consultas externas para realizar en el hospital de Galdakao Sánsolo, un proyecto de 136 millones que ya está licitado, ya tiene un proyecto realizable. Pero la realidad que nos encontramos es que las principales dificultades que tiene en estos momentos el hospital de Usánsolo Galdakao es un problema de accesibilidad, digamos, de aparcamiento, tanto para los trabajadores como para los vecinos de la comarca que tienen que ir a ser asistidos en el hospital.
Por tanto, la primera actuación que queremos hacer en el hospital es solucionar el problema del aparcamiento. Para ello, este sería el edificio de consultas, que en su momento ya se presentó, como insisto, 136 millones, que cambiaría la fisonomía del hospital, la entrada, la circulación de los pacientes que entran en el hospital, pero también disminuiría mucho el número de aparcamientos y toda la obra generaría un problema de accesibilidad que incrementaría el problema que ahora mismo ya existe. Por eso, la primera opción es incrementar el aparcamiento. No sé si se ve bien, lo siento por la luz, pero si se imaginan la entrada del hospital de Galdácano en estos momentos esta es la rotonda de subida, esto sería el frontal principal y esta sería la zona de entrada, aquí en el pequeño jardín, la zona de entrada al hall principal. La zona del edificio de consultas externas es este de aquí, que acometería una disminución de prácticamente todo este frontal de aparcamientos, y lo que queremos hacer antes de eso es una acción que es, no sé si se ve bien este triángulo que hay aquí, que es una estructura que pertenece previamente al propio hospital, a Osakidecha, acometer aquí un nuevo aparcamiento de en torno a 200 y pico plazas, que depende, como digo, el terreno de Osakidecha, tendríamos que buscar los permisos, y una segunda acción, que no sé si se ve bien, un poquito más alejada, este es un terreno ya privado que tendríamos que, a través de la gestora de Usánsolo, nos lo han comentado que es una opción para negociar un alquiler con el propietario para incrementar las plazas prácticamente en casi 500 plazas más de aparcamiento que nos permitirán acometer después las consultas externas. Todo esto lo hemos calculado en torno a 1.600.000 para aumentar el número de aparcamientos y la solución de accesibilidad en estos momentos al Hospital de Galdakao-Usánsolo. En esta misma línea, y para facilitar también descongestionar el Hospital de Galdakao-Usánsolo, se enmarca esta nueva acción, que es el CAR de Durango, el Centro de Alta Resolución de Durango, un centro que lo que va a buscar, como saben, en Durango hay 3 centros que corresponden a Osakidecha. Uno de ellos es el de atención primaria, el centro de Landako, luego está el centro de especialidades y luego está, en tercer lugar, el centro de salud mental. Lo que queremos con la acción es unificar los 3 centros en uno y pasar de una superficie total que ahora mismo tienen los 3 sumados de en torno a 5.000 metros cuadrados a un tamaño aproximadamente de 11.000 metros cuadrados. Sería más de duplicar en un edificio. Este es un plan funcional, un borrador de un plan funcional. Lo que queremos es unificar, integrar en la medida de lo posible para que haya una comunicación más directa entre la atención primaria y la atención especializada y unificar los servicios duplicando el tamaño del área. Bueno, y una de las empresas startups, yo creo, de las más novedosas, yo creo que nunca hemos hablado, ¿no?, de este objetivo, es ayudar a las empresas trabajando en el bienestar de sus empleados y empleadas para, bueno, pues fomentar la productividad de esas empresas. Vilasai es una iniciativa muy novedosa, muy innovadora, que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, la Universidad de Deusto y gestionada por BEAS. Tenemos al otro lado a su promotor, a Jon Tomé. Jon, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, Susana. Un placer, encantado, Jon. muchas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, acabas de constituir la empresa, lo digo, ¿no? Bien, Vilasai, ¿no? Tanto uniendo, ¿no? El sí, ser, un poco ¿no? bilingüe el nombre. Exactamente. Sí. Con ese objetivo, Jon, de bueno, proporcionar a las empresas servicios para mejorar la calidad de vida, la calidad emocional, apoyo psicológico, también financiero, fiscal de los trabajadores y trabajadoras, porque eso repercute en las propias empresas, ¿no, Jon? Sí, eso es. Vilasai nace como un proveedor de servicios de bienestar para empresas, donde tenemos un servicio principal, que es el programa de apoyo al empleado, donde pues, los trabajadores de las empresas a las que damos soporte pueden solicitar apoyo psicológico y también otro tipo de servicios que nosotros considerábamos que también tenía su gran importancia en las empresas, como es el asesoramiento jurídico, financiero, fiscal.
Y bueno, pues nuestro objetivo es mejorar el bienestar de la persona de forma individual para que luego así, en su conjunto, la empresa pueda mejorar su productividad y su eficiencia en su conjunto. Eso es. Claro. Claro, John, es que las empresas, la mayoría formamos personas, ¿no? Entonces, bueno, si se trabaja en ese fomento del bienestar, ¿no? Trabajando el bienestar emocional, la salud mental, también en el apoyo en los temas, ¿no?, financieros, económicos, es decir, si un empleado o empleada bueno, pues puede mantener, ¿no?, ese bienestar en todos los niveles, luego hablaremos, porque vais a, ¿no?, ampliar también la cartera de servicios, pues la empresa también se revierte, ¿no? Es decir, aquí al final ganamos todos. ¿Cómo surge un poquito la idea, John? Yo digo que es muy novedosa, muy importante. Yo no sé si esto existe aquí en nuestro territorio o en otros países, porque en otros países europeos sí que a veces, ¿no?, se trabaja mucho, ¿no?, eso del bienestar de los empleados y empleadas, con espacios, ¿no?, así como muy incluso de relax y demás. Aquí vamos un poquito siempre más rezagados. ¿Cómo surge la idea, John, de la empresa? Pues mira, yo he estado los últimos 2 años en departamentos de recursos humanos de empresas industriales de Euskadi y pues viví en mis propias carnes cómo pues se sufrían grandes problemas con el absentismo, también había muchas incertidumbres por parte de los trabajadores en cuanto a trámites burocráticos, jurídicos. Entonces, pues como una solución dirigido por parte de la empresa para terminar con todos esos problemas de absentismo, de trabajadores motivados y demás, y en un momento donde las empresas cada vez tienen que luchar más en cuanto a retención y atracción del talento, pues Vilasay nace como una solución dirigida por la empresa para que, bueno, lo dicho, los trabajadores puedan mejorar su bienestar y así pues la organización en su conjunto pueda aumentar esa productividad. Fíjate, de esa experiencia personal, John, la transformas, ¿no?, en esta idea, en este caso ya en esta empresa. ¿Cómo han sido también los pasos para el emprendizaje, para emprender? Hablábamos, ¿no?, de los apoyos institucionales que imagino que juegan también un factor clave, un papel importante a la hora de esta buena idea. Yo digo que es una buenísima idea, pero hacerla factible, crear la empresa, ¿no? ¿Cómo ha sido el apoyo institucional, John, en tu caso? Pues la verdad es que en mi caso solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas de BEAS y de la Diputación que me han ayudado en todo momento. Hubo una primera fase en la que postulé al programa de emprendimiento juvenil, que es una ayuda que se lanza desde el Gobierno vasco junto a las universidades de Euskadi. Hubo bastantes candidaturas, hubo unas 60-70 candidaturas y fui una de las seleccionadas y después pues decidí seguir y ahí tuve la ayuda de BEAD a través de la financiación del Área 1 de proyecto de empresas innovadoras y nada, en el momento que he conseguido mis primeros clientes, pues también en el momento de constituir la sociedad y demás, las personas de BEAD me han ayudado en todo momento, por lo que pues agradecimiento. Y es verdad que en Euskadi quien no emprende es porque no quiere, porque me he dado cuenta de mis propias carnes que existe diversas ayudas. Con este apoyo, estas ayudas, John, bueno, pues con Vilasay, ¿no?, ayudando a las empresas, a los trabajadores y trabajadoras, empresas a nivel nacional. Vamos a hablar un poquito del funcionamiento, John, porque, como decimos, es una iniciativa que, bueno, no sé si existe, ¿no? ¿Te consta que existe algo parecido a nivel estatal o en nuestro territorio? Sí, ahora han empezado a nacer algunas empresas muy parecidas que lanzan este tipo de programa de apoyo al empleado, solo que creo que hay únicamente una en Madrid que combina lo que es el asesoramiento financiero y fiscal con el apoyo psicológico. Y después, con lo que vamos a hablar después de otro tipo de servicios que queremos incorporar desde Vilasay al programa de apoyo al empleado, pues creo que vamos a ser uno de los programas más innovadores en cuanto a bienestar empresarial. Ahí distinguiéndose, como comentas, John, ahora hablaremos de esos próximos servicios, sí. Pero antes, ¿cómo funciona? La gente que nos está viendo, ¿son las empresas las que contactan con Vilasay? Empresas, como decimos, del ámbito nacional, porque es 100% digital. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podríamos poner un ejemplo, John, de trabajo?
Como dices, Susana, somos un business to business, es decir, que nuestro cliente es la empresa, pero después a los que damos soporte nosotros realmente son a los trabajadores y trabajadoras de las empresas que nos contratan. Entonces, de manera muy intuitiva, un trabajador o trabajadora, la que está dado de alta en la plataforma de vilasai.es, accede a su área de usuario y puede crear una nueva consulta indicando si esa consulta es financiera o fiscal o psicológica y el tratamiento que le quiere dar a esa consulta. Es decir, si quiere que sea tratada por una videollamada, una llamada telefónica o un mail, totalmente online. Y en menos de 48 horas, un psicólogo colegiado o colegiada o un profesional especializado de la otra rama se pone en contacto con él o ella de la forma que la persona trabajadora ha preferido. Todo en menos de 48 horas. Todo con personal profesional, tanto en la atención psicológica, cuidando la salud mental de los empleados, empleadas, como las dudas y consultas a nivel financiero, fiscal, la economía, ¿no? Que también es algo que nos preocupa muy mucho. Son dos patas, dos pilares importantes que atendéis por parte de profesionales, Jon, como comentas, y eso sí, que algo que igual puede surgir la duda, 100% confidencial, ¿no, Jon? Eso es. A la empresa lo único que se le facilita es que cuando el trabajador o trabajadora da por finalizada la consulta, realiza una evaluación del servicio con unos KPIs que después a la empresa se le otorgan para que puedan ver cómo evalúa este servicio proporcionado por la empresa, el trabajador o las personas trabajadoras que han utilizado ese servicio durante ese mes. Entonces, el trato que se le da es totalmente confidencial. Lo único que conoce la empresa es cómo evalúan el servicio los trabajadores y trabajadoras. Y por parte de Vilasai igual. Lo único que recibimos es esa evaluación del servicio. ¿Ya tenéis clientes, Jon? ¿Ya esas consultas, como decimos, personalizadas, el número de consultas son ilimitadas también, que es importante, ¿no? El poder tener esa atención personalizada y si surge alguna duda, pues poder solventarlas. No sé si tenéis ya clientes o estáis todavía empezando, arrancando, Jon. Pues la verdad es que estamos muy agradecidos porque desde septiembre que empezamos a comercializar han llegado los primeros clientes y estamos pudiendo testear la plataforma, así que por esa parte estamos muy contentos y el feedback está siendo realmente positivo. Así que muy agradecidos y bueno, sin dejar de comercializar a tope con nuestros servicios, pero intentando dar también un servicio de primerísima calidad a los clientes que ya tenemos. Jon, nuevos servicios, ¿qué se avecina? Porque esto ya está, ya está funcionando, ese asesoramiento, ¿no? En atención psicológica, financiera y fiscal, ¿no? Que es algo que nos preocupa muy mucho, pero tanto, como decimos, mente, los chines y cuerpo. ¿Qué son los próximos servicios que vais a implementar en Vilasai? Pues gracias por la pregunta, Susana. Por una parte, en el programa de apoyo al empleado vamos a crear un nuevo servicio que es el asesoramiento nutricional y deportivo, donde los trabajadores y trabajadoras van a poder solicitar pues un poco el asesoramiento que necesitan en cuanto a apoyo nutricional, en cuanto a alguna tabla, alguna duda que tienen sobre la alimentación y después en cuanto a asesoramiento deportivo de pues alguna tabla de entrenamiento, digamos, todo lo que necesitan y todo ello con los mejores profesionales que, estamos en contacto con ellos para poder dar el mejor servicio en esos nuevos dos servicios. Después, también existirá un nuevo apartado para los trabajadores que estén dados de alta en el PAE, que es la abreviatura del Programa de Apoyo al Empleado, donde en una biblioteca virtual van a poder, en el momento que ellos quieran, tener formaciones en materia de bienestar y también de conocimientos financieros, fiscalidad, todo ese tipo de temas que tal vez no se enseñan en ningún sitio, pero que después tienen su importancia en la sociedad. Pues Jon, en Vilasai, reconocéis y
tratáis, bueno, el hecho, la realidad de que si nosotros, trabajadores y trabajadoras, estamos bien, la empresa va mejor aún. Así que, Jon, gracias por esta bueno, iniciativa ya realidad con Vilasay, con esta empresa Soriona, que enhorabuena, la verdad, por emprender y por hacerlo así de bien y por representar, como decimos, el emprendimiento vasco tan maravillosamente bien. Lo dicho, Sorionak, Jon, y estamos en contacto. Un muso enorme, gracias. Pues un muso. Muchísimas gracias, Susana, por acogernos y nada, y a Tele7. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Bueno, ya está abierto el plazo para participar en la 24ª edición del concurso de cuentos infantiles sin fronteras de Otxarkoaga, Bilbao, organizado por el colectivo Txilola Kultur Taldea. Para contarnos todos los detalles y a premiarles un poco, el 8 de enero está a la vuelta de la esquina. Tenemos al otro lado a José Serna. José, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Buenas tardes. Bueno, José, 24 ediciones del concurso de cuentos infantiles sin fronteras, pero ¿cuántas jornadas infantiles de Otxarkoaga? Porque, claro, ya nos vamos acercando a... ¿Cuántas son ya? 25, 20 más. 40 ahí. 40 ahí. Vale, estaba haciendo yo los cálculos, 40 y pico ediciones de las jornadas infantiles de Otxarkoaga. Yo creo que son de las decanas, ¿no? 34. 34, bueno. Yo me estoy despistando ahora, hombre, se me lía. 34 es un número también, hombre, 34, quitando, bueno, pues me imagino, ¿no? Con la, bueno, pues interrupción, ¿no? de la pandemia, lo demás son 34 ediciones, José, organizando estas jornadas infantiles de Otxarkoaga. Todo un referente, ¿no?, en cuanto a el apoyo de la cultura, la literatura en el populoso barrio de Otxarkoaga. Sí, sí. Cosa que en la pandemia lo retrasamos a octubre, hicimos poquita cosa, pero hicimos algo también, sí. Y el concurso siguió. El concurso sí se pudo hacer. Fíjate, José, Bueno, pues, 24 ediciones del concurso, las jornadas, como comentamos, ya llevan más tiempo, tenemos hasta el 8 de enero, es decir, se tienen que presentar, dar un poquito de brío. Las bases, recordamos que pueden participar personas de todas las edades, es decir, es libre para la participación y también la temática libre. Sí, sí, sin fronteras de edad, de temas, siempre con unos valores de paz, tolerancia, igualdad de género, derechos humanos, cuidado de la naturaleza. Bueno, son valores importantes que se intenta cultivar, y eso es como las semillas que se van poniendo, y pretendemos que este concurso sea esa agua que va regando las semillas de los valores. Fíjate. José, por vuestra experiencia, bueno, es en euskera y en castellano, siempre recordamos que, bueno, en euskera se van animando más. El año pasado, José, porque la participación, siempre decimos que hay veces que en euskera es escasa. ¿Se va un poquito ya animando a la gente también a presentar trabajos en euskera? Bueno, apurka. Euskera sustatzeko hitz egitea beharrezkoa da, baina idaztea eta argitaratzea ere beharrezkoa da. Hemen aukera paregabea dugu. Zuen parte hartzea, espero dugu ondo izan, hitz egiten dugu batzuetan. Y es necesario hablar, pero también aquí hay una posibilidad de escribir y de publicar, y eso es lo importante. Invitamos a todas las personas que quieran colaborar y aumentar la participación en euskera para que participen. ¡Opa!
Claro, José, recordemos que es un concurso de cuentos infantiles sin fronteras, no hay frontera, no hay límite de edad, tampoco, la temática es libre, aunque un poquito, ¿no? Se tienen en cuenta esos valores que has comentado, pero tampoco hay límite geográfico, es decir, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, a modo también de curiosidad, cómo recibirse por parte del jurado trabajos escritos, ¿no? Cuentos de otras partes del mundo. Sí, sí. De México han venido este año también a leer su cuento, y se han alojado de México en Ocharcoaga porque al día siguiente iban a leer su cuento aquí. Han participado de 20 países, 300 y pico cuentos, y esa diversidad también significa que en ocasiones incluso, bueno, pues hay algunas expresiones que nos enriquecen. Alguien igual tiene la idea de corregir a alguien hasta en castellano porque tiene un origen diferente, pero esos orígenes diferentes nos enriquecen también. Bienvenidos y bienvenidas todas las personas que participan. Hay experiencias de vidas diferentes y hay historias distintas, y ahí están reflejados nuestros conflictos, nuestras ilusiones, nuestras desilusiones, todo ello con creatividad y con imaginación, que nos pueden ayudar a volar por encima de una ciudad llena de cemento, reunirnos en un bosque, hablar con los animales y las plantas, entrar en una escuela y dar vistas para que el dolor que se vive en determinadas infancias, el bullying, suele estar presente en los cuentos, nos ayude a poner el oído en esa llaga, en esas personas que no se lo están pasando bien, y también a valorar las diferencias en esos momentos, en estos momentos en que se habla tanto de uniformidad, que es una dictadura de quienes temen a sus propios miedos. José, en cuanto a las las bases, que lo hemos comentado en más ocasiones, todas las edades, euskera, castellano, sí, temario libre, ¿no? Pero bueno, se va a reconocer, ¿no?, esos valores como la paz, tolerancia, igualdad de género, derechos humanos, como has comentado, cuidado de la naturaleza. El 8 de enero es la fecha límite, pero ya podemos, esto es ya para presentarlas en las jornadas del año que viene, en mayo, el 9 y 10 de mayo, pero tenemos ya el libro del año pasado, ¿no? Sí. Ahí está. Sí. Ahí se ve muy bien, José. Aquí van a entrar los cuentos que estamos esperando. El próximo libro ya está ahí, bueno, estamos pensando a ver cómo puede ir la portada. Y es muy interesante todo esto, porque entregamos 24 ejemplares a cada una de las personas que han visto seleccionado su cuento. Y además no estamos valorando quién ha ganado, sino que simplemente hay unas personas están ordenados de manera alfabética, aunque intentamos que los primeros vayan en euskera. Intentamos también que entren cuentos de niños. Siempre intentamos que haya un cuento en euskera, si es posible, claro, si tiene, y un cuento de niño también en castellano. Analizamos aparte, el jurado primero analiza los de mayores de 16 años, los de menores de 16 años quedan un poco, aunque no hace falta que esto aparezca en las bases, pero sí saber que, bueno, pues a nivel interno estamos intentando también promocionar pues algunos niños y niñas que, por cierto, en ocasiones tienen su nivel. Entonces, no podemos decir a alguien que ha visto su cuento publicado y aparece un niño y dice, a mí me han comparado, pues sí, hemos comparado con los adultos, y al principio y al final suele aparecer alguno de los niños también que han sido seleccionados. Y algunos de esos autores, ¿no?, los creadores de estos cuentos,
pueden leer, ¿no? Dentro de las jornadas, comentábamos que algunos incluso, ¿no?, que vienen de otros países también para leer sus cuentos cuando han sido seleccionados. Es decir, es la oportunidad que en Otxarkoaga, en el centro, ¿no?, del barrio bilbaíno de Otxarkoaga, se puedan también escuchar, ¿no?, estos cuentos. Es decir, que haya seguir manteniendo la tradición escrita, pero también la tradición oral, que lo puedan leer, ¿no?, para toda la gente que va a las jornadas. Sí. Efectivamente, como los antiguos juglares se juntaban en las plazas para contar cuentos y contar historias, metáforas, parábolas. Y está en la plaza de Ocharcoaga. Allí nos juntamos, allí tenemos, bueno, pues un intercambio, nos escuchamos unas personas a otras, tenemos en el contexto de las jornadas infantiles, pues también hay algo, incluso suele haber el día anterior, pues algunas personas que han venido de fuera, algunos que han venido de Madrid, o cuando, o este año por ejemplo, pues si han venido el día anterior y tienen la posibilidad de quedarse por aquí a dormir, que por cierto solemos hacer alguna ayuda en ese estilo, pues se suelen dar un paseo por Bilbao, y al día siguiente hay para que se vayan conociendo también, y al día siguiente hay ese intercambio público, y después tenemos una comida juntos donde la verdad es que es interesante porque en esa comida cada persona que a veces va con su familia, claro, no le vamos a dejar fuera. Es interesante cómo se comunican, cómo se expresan, como algo que ha surgido de un momento de encuentro de pocas horas, perdura después durante tiempo. Algunas personas luego pues envían su cuento grabado y lo publicamos en el Facebook, otras personas no, pero eso queda ahí, porque hay una cierta sintonía, hay comunicación, hay sentimientos y hay sensibilidad, y eso es muy interesante. Claro que sí, es uno de los objetivos, ¿no?, de las jornadas de este concurso, que es emocionar, ¿no?, y unir, tender puentes en este, como decimos, ¿no?, este certamen sin fronteras. Por eso decimos que abarca tanto a sin fronteras en edad como sin fronteras geográficas. José, antes de despedirnos, recordar la manera de entregar hasta el 8 de enero a través, bueno, pues lo pueden llevar, ¿no?, al Centro Cívico de Otxarkoaga o en chirulakulturtaldea@gmail.com, también correo electrónico, recibir esos trabajos, pero la fecha está ahí, 8 de enero, se tiene que dar un poquito de prisa para que luego podáis deliberar el jurado. Eso es. Y si alguien pues todavía se le ha olvidado cuál es el email, pinchar en Google Chirulakulturtaldea y saldrá de una manera o de otra. Pero bueno, aquellas personas que en este momento estén decididas a enviar su cuento, lo pueden ir haciendo ya, porque ya están llegando, ya están llegando. Esto es sin parar, es un arroyo de agua fresca que nos va llegando. Si va llegando antes, el jurado va teniendo más tiempo para valorar. Y luego tenemos también un tiempo pues para editar el libro, que como hemos podido ver, tiene una presentación estupenda. Dar las gracias a Chirulakulturtaldea y también a la Asociación de Comerciantes de Otxarkoaga, que también pues, colabora con sus posibilidades en que este concurso siga adelante. Hay también una financiación del ayuntamiento, y a todas aquellas personas que deseen adquirir los libros, que pueden pedir los libros de ediciones anteriores, se pueden pedir en el kiosco Carlos de Otxarkoaga, en la parada del metro, como decimos, o en la parada del autobús, o delante de la iglesia, que es el mismo sitio, y también se pueden pedir o bien por email a Chirulakulturtaldea, que es
se los enviamos con mucho gusto a donde deseen. También lo pueden pedir en la Biblioteca Municipal en la central, y sería interesante que si se van pidiendo también en librerías, pues también puedan tener el libro. De una manera muy concreta, si se piden en Elcar, se pueden pedir pues por internet también, o en las tiendas de Elcar se pueden adquirir también los libros. Y tenemos ahí, bueno, pues un cierto apoyo, y tener muy en cuenta también que todas las personas, y además este año se ha aumentado un poquito el jurado, todas las personas somos voluntarias, y cualquier ingreso que se tenga se va guardando como la cuenta de la abuela para el curso, para el año que viene, para poder financiar el libro del año que viene, porque las cosas no surgen del aire. José, nos tenemos que despedir, estoy ya fuerísima de tiempo, por eso mis compañeros me ponen como diciendo, oye, corta, que nos hemos pasado. Bueno, me he pasado yo, culpa mía. José, es que ricasco que participe mucha gente, hablaremos de la participación en 0, un besito, es que ricasco, José. Muchas gracias. Un besín, gracias siempre, todo un clásico. Nos tenemos que marchar, mañana volveremos en las tardes de Tele7, Vilar Tagur.